Hermanos, ¿Cómo vas a aplicar la máxima de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? No está peleada una cosa con la otra. Los valores, Pero siempre han estado separados. sí, pero una cosa es que estén separados porque no estamos aquí para imponer una religión, y otra cosa es que estén separados que todo lo que tenga que ver en la religión, todo lo bueno en la religión, no lo puedes poner en práctica. No robarás, me lo enseña mi religión, pero también el Estado. Si alguien roba, lo meten en la cárcel. No robarás, no matarás, todos los 10 mandamientos. Por lo menos podemos estar de acuerdo en que no matarás es algo bueno, ¿no? Es un buen consejo, es una buena regla. No matarás al bebé en el vientre materno, no matarás a un bebé recién nacido, no matarás a un niño, no matarás a tu prójimo. Como presidente, ¿buscarías la manera de revertir la decisión de la Suprema Corte que legaliza el aborto? Totalmente. Estoy aquí porque amo la vida, amo México y quiero defender la vida de todos, principalmente los que no se pueden defender. Ser pro vida significa principalmente defender los derechos del no nacido, el derecho a nacer. Si no hubiera proyecto o no prospera tu proyecto, ¿te sumarías a otro proyecto? De los que están ahorita, ninguno. Voto nulo. Yo no puedo votar por la cultura de la muerte. Debo ser congruente. Pero no por te eso. sumarías a algún proyecto. hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal un día más con ustedes. Quería compartir este importante video. Me acompaña el padre Yair Bolaños, que es párroco de la Iglesia San Pío X. El padre es también director espiritual del Rosario de Hombres y de la Asociación Cultural Hispanista del Perú. Padre, pues nos está acompañando en esta ocasión para poder explicarnos algo muy importante para todos los católicos. Primero que nada, gracias Padre Yair por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias María, es un gusto estar en tu canal. Y ya después de tanto tiempo que hemos coordinado para hacer algún programa y bueno, hasta por fin hoy se está dando. Te agradezco. Sí, bueno, como dices, soy sacerdote católico apostólico romano, sacerdote de la diócesis del Callao. Y bueno, desde el año pasado estoy como párroco haciendo el servicio. Sí. Bien, y hoy es un tema muy importante que vamos a tocar en la coyuntura, sobre todo en nuestro país y también en otros países como por ejemplo el de México, ¿no? Sí, Padre, esto es muy importante para todos nosotros, todos los católicos que estamos viendo la situación actual en el mundo, ¿no? En los gobiernos, en la política. Vamos a hablar en esta ocasión sobre los principios no negociables para los católicos, ¿no? Y yo quería empezar preguntándole, Padre Yair, antes que nada, usted debe haber visto, y muchos hermanos, sobre lo que está sucediendo en México, un candidato como Eduardo Verástegui, que es pro vida, pro familia. Él acaba de terminar una gira promoviendo una película que trata de la explotación sexual infantil, ¿no? Esta es una lucha contra los poderes oscuros que gobiernan el mundo. Entonces, mi pregunta es, y que he visto algunos comentarios de algunas personas, ¿no? ¿Cómo un católico va a entrar en la política? No debería, ¿no? Entonces, Padre Yair, ¿puede un católico entrar en la política? Sí, por eso es importante ceñirnos a lo que dice la doctrina. Hay una nota doctrinal del año 2002, cuando el cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Solo voy a ser breve en esta parte. Dice, el compromiso del cristiano en el mundo en 2000 años de historia se ha expresado de diversos modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen con todos sus deberes de ciudadanos. En pocas palabras, hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, los cristianos participamos en la vida política. En este caso nos remontamos a los seglares, a los laicos, los sacerdotes. No hacemos política partidaria, pero sí estamos llamados así como estamos llamados a santificar y a gobernar, estamos llamados a enseñar también con respecto a esto. Y en ese sentido, Papa Benedicto, cuando era cardenal prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, ahora dicasterio, lo enseñó muy bien. Dice, la Iglesia venera entre sus santos numerosos hombres y mujeres que han servido a través de la historia en las actividades políticas y de gobierno. Tenemos a Santo Tomás Moro, proclamado patrón de los gobernantes y políticos, y testimonió su fe católica con el martirio.
la inalienable dignidad de la coherencia de fe. También tenemos luego San Ambrosio, también, luego antes de ser obispo, también participó en la vida política. O sea, tenemos, y en la actualidad, los católicos están llamados a participar en la vida política, pero siempre y cuando tiene que tener coherencia con lo que creemos. Esto es muy importante. Los católicos sí pueden participar en la vida política. Ahora, en la actualidad hay mucha gente, incluso católicos, que dicen que los católicos no deben de meterse en la vida política porque hay que diferenciar entre religión y fe. La fe es imposible vivir la fe de la puerta de tu casa hacia adentro y de la puerta de la iglesia hacia adentro. Eso es incoherente con lo que nosotros creemos. La fe se vive en la sociedad. Ustedes, los seglares, los laicos, están llamados a vivir la fe en el orden temporal. Están llamados a evangelizar en la sociedad. ¿Dónde trabajan los católicos? En la sociedad, en empresas, en la vida política, en las relaciones interpersonales con otras personas, católicos y no católicos. Es decir, están llamados a testimoniar la fe que se profesa en la liturgia. Están llamadas a profesarla, a vivirla en el orden temporal, es decir, en la sociedad. Es decir, lo que yo creo se tiene que ver ante el no creyente, ante los ateos, ante los agnósticos, ante los herejes, se tiene que ver. Si no se ve, si yo tengo una esquizofrenia cristiana, soy muy piadoso en la liturgia cuando voy a la misa dominical, soy muy piadoso y hago un muy buen examen de conciencia, voy y comulgo, así sea de rodillas, y al final voto por comunistas, al final voto por proabortistas, voto por quien promueve la ideología de género, pro LGTB, voto por quien va en contra de la familia, voto por quien va en contra de la libertad de la educación de los hijos, voto por quien va en contra del bien común y de lo que yo creo. Hay católicos que votan por quienes van a perseguir a la iglesia. Entonces eso es una incoherencia eucarística. El mismo Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, dice en el numeral 83, dice: es importante notar que los padres sinodales han denominado coherencia eucarística a la cual esta llamada objetivamente nuestra, es decir, en efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado. Es decir, la fe nunca se vive yo y Dios. ¿Cuántos católicos viven yo y Dios? Lo demás no interesa. Lo importante es que yo esté bien con Dios, no me interesa el prójimo. Dice, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia para quienes, por posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre los valores fundamentales. Respeto y defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de la educación de los hijos y la promoción del bien común. Estos son los bienes no negociables de todo católico. Que no nos podemos reducir solo a la defensa de la vida desde la concepción hasta el fin, hasta su fin natural, sino en todos estos principios. Padre, entonces, estos principios, por ejemplo, ¿no? Incluso hay gente que dice, voy a votar por el mal menor, ¿no? Por el mal menor. ¿Puede haber un mal menor? Claro que puede haber un mal menor. Puede haber un mal menor. Siempre y cuando, primero, lo que yo tengo que ver es, como católico,
con obligación ver cuál es el plan de gobierno. O sea, es una obligación mía como católico, católico apostólico y romano, y como buen cristiano, porque lo importante no es lo que dicen en los mítines, lo que exponen ante los medios de comunicación, sino lo que está escrito en el plan de gobierno. Eso debo de tomarme la molestia porque es indispensable. Claro. Importante. Ahora, hay candidatos que son malos, hay candidatos que pueden ser, de entre lo que hay, el mal menor. Si hay un candidato que no me gusta, que por lo que sea, por su forma de ser, qué sé yo, pero defiende estos 4 principios, Es lo básico. Tendría que votar por él. Claro, claro. O sea, eso queda muy importante, hermanos, que hay estos principios básicos en la Iglesia Católica que no son negociables, ¿no? Es decir, que mientras un candidato no cumpla con estos principios, no podemos darle nuestro voto. Sobre todo, bueno, en el Perú, pues a nosotros siempre nos ponen la situación del mal menor, ¿no? Pero para pues, los hermanos que están en México saben que ahorita no están viviendo esa situación, sino que hay un candidato que muchos desearíamos tener acá en el Perú, ¿no? El candidato pro vida, pro familia, que defienda la vida desde la concepción hasta su muerte, ¿no? Un presidente que realmente pueda dar defender estos valores de todo cristiano, ¿no? Ahora, padre, ¿puede hablarnos un poco detalladamente de estos principios no negociables? Primero, la vida humana. Es decir, si yo voto por alguien, pero no puedo reducirme solo a la defensa de la vida, que es importantísimo. Es decir, si yo voto por alguien, por alguno, que va a promover el aborto, de cualquier tipo, porque ahora le ponen cualquier nombre con tal de suavizan el lenguaje y usan eufemismos, o la eutanasia, entonces yo al votar me hago partícipe, es decir, cometo un pecado. Cometo un pecado grave. Cometo un pecado gravísimo. Porque me estoy haciendo partícipe de alguien que va a promover el asesinato de inocentes. Y por otro lado, que le llaman ahora, para que no sufra la enfermedad, le llaman ahora el buen morir. No. Lo mejor, bien sabemos, como buen católico, ayudar a cargar la cruz. Claro, hoy para un ateo, un agnóstico, esto es impensable. Esto es un horror, es un escándalo. Yo como católico tengo que defender la vida. El único que me puede dar la vida, el único que da la vida, el que da la vida es Dios. Y el que decide cuándo voy a partir es Dios. Ahora, por otro lado, yo no puedo votar porque estas agendas las quieren introducir en Hispanoamérica desde hace muchos años. Gracias a Dios en nuestro país, ya hay otros países que todavía no se promueve esto. Ir en contra de la familia. Ir en contra de la promoción de la familia fundada en los valores cristianos entre hombre y mujer. Entonces, si yo votara por alguien que va en contra de este principio fundamental, que es revelación, que es la base de la sociedad, que es lo que Dios ha revelado, yo también estaría incurriendo en pecado. Me estaría haciendo partícipe. O de repente porque me conviene, porque yo voy a tener algún cargo político
o porque me voy a beneficiar por apoyar a tal o cual político, yo voy a tener trabajo o voy a beneficiarme por conveniencia, me hago el de la vista gorda y digo, no pasa nada, soy católico y Dios nos ha hecho libres. Cuidado. Dios lo ha revelado, está en la revelación, está en la tradición, está en el magisterio, y la familia está fundada en el matrimonio entre varón y mujer. Y también hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque esto también está incluido en muchas agendas. Por ejemplo, durante los últimos años han querido introducir la educación pro LGTB, aprenderse a los niños a tocar, si eres varón pero te sientes mujer. Ya en otros países esto se está dando. ¿Qué educación se le está dando a los hijos? ¿Tengo libertad yo de educarlos cristianamente? Hay lugares donde no. Entonces yo no me puedo aliar con el maligno. Yo no puedo destruir la sociedad, no puedo destruir la inocencia de un niño de 4, 5, 6 años. Poniéndole dibujos para distorsionar la conciencia, para destruir su inocencia. Pero me dirán, pero por otro lado, la iglesia, sí. Y dirán, ¿con qué autoridad moral si la iglesia ha tenido, por ejemplo, ha habido casos de abusos? Al que ha cometido, a cualquier sacerdote que haya cometido un delito contra un menor, tiene que pagar. El pecado es personal. Pero eso no quita la autoridad que Jesús le ha dado a Pedro, la autoridad que tiene todo obispo, la autoridad también que tiene todo sacerdote, de santificar, enseñar y gobernar. Debemos de cuidar la familia. Debemos de cuidar la educación de los hijos. Ahora en cualquier universidad, en las universidades incluso católicas, se enseñan cualquier barbaridad. Ideologías contrarias a la fe cristiana, a la fe católica. Claro, claro. Desde los seminarios, pues se infiltran en la iglesia, ¿no? Eso es un punto bastante delicado ahora, porque se está dando lo del sínodo, donde se está intentando promover esto de las bendiciones a parejas homosexuales, ¿no? Eso es algo que va contra la doctrina de la iglesia, padre. Entonces, uno, claro, podría decir, pero miren, hay sacerdotes, hay obispos, cardenales que están promoviendo eso. ¿Usted cree, padre, que hay mafias homosexuales infiltradas en la iglesia católica? Sí, mira, si alguien quiere ahondar, esto no es un chisme, pero es algo real. Yo les invito a leer Asesinato en el grado 33 del padre Charles Moore. También está en videos en YouTube, que no te la cuenten, entrevistas a este sacerdote que hay infiltración masónica, sí. O sea, no es un chisme de viejas, sino es una realidad en la cual el sacerdote estuvo allí y lo vio y lo escuchó. El sacerdote da testimonio de Bullini y de algún otro cardenal que en su momento, posterior al concilio, tenían estas conexiones con la masonería. Sí, pero también es importante, por otro lado, tener en cuenta, como dice el catecismo, en el numeral 2211, dice, la comunidad política tiene el deber de honrar a la familia, asistirla y asegurarle especialmente algunos puntos. Primero, la libertad de fundar un hogar, de tener hijos,
y de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas. Yo no puedo votar por alguien, por ejemplo, que limite tener hijos, que promueva pastillas anticonceptivas, que destruyen en el fondo también el organismo de la mujer, que prohíba educar a los hijos en la convicción moral y religiosa, es decir, como católico, con estos principios, que hay lugares donde los promueven. No puedo votar por alguien, dice, o sea, tengo que votar por alguien que dé protección de la estabilidad del vínculo conyugal y de la institución familiar. Por ejemplo, hay políticas partidarias que hacen que las familias trabajen de sol a sol y que no vean a sus hijos. ¿Y luego dónde acaban los hijos? No puedo votar por más, o sea, por ejemplo, el comunismo, que te prohíbe la libertad religiosa. Que no te permite transmitirla, no te permite educar a los hijos en ella. Si no, mira lo que sucede en Cuba, no hay libertad. El derecho a la propiedad privada. No puedo votar por alguien que me quite el derecho a tener lo que es mío, a tener tu terreno, tu casa, tu departamento, tu auto, no. A la libertad de iniciativa, como dice el mismo catecismo. Libertad de tener un trabajo y una vivienda y el derecho a emigrar. Esto es el catecismo, esto es básico. Conforme a las instituciones del país, el derecho a la atención médica. Esto también parte por el comunismo y el liberalismo, porque los dos son pecados. O sea, el liberalismo es contrario a la fe. También, que en algún momento lo indicaré. Sí, es importante esto. Conforme, también, yo tendría que votar por alguien que proteja la seguridad y la higiene, especialmente por lo que se refiere a los peligros como la droga, la pornografía, el alcoholismo. Y la libertad para formar asociaciones con otras familias para estar representadas ante las autoridades civiles. No podemos ir en contra que algún obispo, que algún sacerdote dice, no pasa nada que votes por un comunista. Yo solo digo una cosa con respecto a la pregunta que me diste hace un momento. La voz de ningún ministro ordenado, sea sacerdote, diácono, sacerdote, obispo, cardenal, ni papa, puede estar por encima de lo que Dios ha revelado. No puede estar por encima de la revelación, la tradición, el dogma no puede cambiar, no muta, no cambia. ¿Se puede explicar de otra manera? Sí, pero esencialmente no muta, no cambia. Porque estaríamos yendo en contra de la revelación, en contra de la tradición oral y escrita, que es revelación. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya sabemos, lógicamente, que el comunismo te quita la libertad en muchas cosas. Y ahora los nuevos comunistas que son o de las políticas de izquierda están a favor del aborto, de ideologías pro LGTB, etcétera, etcétera. Claro, izquierda. Pero también las ideas liberales están en contra del catolicismo, del cristianismo. Porque ¿cuáles son sus principios? La absoluta soberanía del individuo con entera independencia de Dios y de su autoridad. La soberanía de la sociedad con absoluta independencia de lo que no nazca de ella misma. La soberanía nacional. Es decir, legislar y gobernar con absoluta independencia de todo criterio que no sea el de su propia voluntad. La libertad de pensamiento sin limitación alguna en política o en moral o en religión. La libertad de imprenta, asimismo, absoluta e insuficiente y limitada. Libertad de asociaciones con iguales anchuras.
Es decir, es incompatible el liberalismo con el cristianismo. Que puedo ser católico, liberal, conservador. Si se entra en ese punto como que no es compatible, pero ya podría ser, no te digo que es, lo más probable es que sea, pero si defiende, bueno, si defiende los principios no negociables, bueno, podría ser un mal menor. Pero es muy riesgoso, ¿no, padre? Porque, Sí, claro, sí, o sea, el progresismo no solamente está en la izquierda, sino también está en la derecha, ¿no? Hay, sí, la sí, sí, derecha sí, progresista, ¿no? sí, Entonces, sí. Por eso es importante formarse en lo que es la doctrina cristiana. Es importantísimo, no basta, o sea, es importante ir a misa, es importante confesarse asiduamente, pero también es importante formarse. Yo le digo aquí a las personas que vienen a misa, es importante que leas. De repente no te da tiempo de venir a un grupo parroquial porque trabajas de sol a sol, porque la sociedad actual no te lo permite, pero sí es importante que leas. Hay encíclicas, hay documentos que hablan sobre la sociedad, sobre la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, Centésimo Annus, Solicitudo Res Socialis. Es decir, es importante que el católico se forme. Es importante que el católico se forme en todos estos puntos. Al menos en lo básico, al menos para saber por quién votar. Porque sería una negligencia y sería un pecado votar por alguien que va a ir en contra de tu fe, que te va a quitar la libertad, que va a ir en contra del bien común. Es decir, va a destruir, por ejemplo, una de las cosas, la economía. Por eso es importante seguir también algunos católicos, que hacen apologética, como Dante Urbina, también, por ejemplo, el padre Javier Olivera Rabasi, que han hablado sobre estos temas y que han entrevistado a personas, a economistas católicos de sana doctrina, porque también hay católicos que no son de sana doctrina, que están formados en el tema. Y es importante formarse, saber, por ejemplo, no porque tiene la cara bonita, no porque me va a dar un trabajo. Hay muchos católicos que venden su alma al diablo por unas cuantas monedas, así como también nos puede suceder a nosotros los sacerdotes. así es, padre, qué fuerte, ¿qué tendrían que hacer, padre, los sacerdotes? O sea, en este tiempo sí se está evangelizando, pero no se ve mucho la acción sacerdotal, quizás de repente por quedar bien con todos, ¿no? Y de repente con eso de incluir a todos, ¿qué nos puede decir usted de esos sacerdotes que tratan de, bueno, que promueven, como James Martin, que promueve la ideología de género dentro de la iglesia, ¿no? El movimiento LGBT dentro de la iglesia? Es un pecado grave, gravísimo, sobre todo de un sacerdote, porque esto está yendo, el padre Gismar está yendo en contra de la revelación, en contra del magisterio, en contra del depósito de la fe, para ser básicos, en contra del depósito de la fe que está en el catecismo. Entonces, lo que tiene que hacer un sacerdote es regirse y enseñar lo que la iglesia siempre ha enseñado. No me tengo que inventar nada. No me tengo que inventar absolutamente nada. Yo recuerdo a mi profesor de dogmática que decía, ya todo está dicho. Ya todo está dicho. Y yo siempre recuerdo, ¿no? La revelación escrita y oral. Los dos son revelación. Entonces, y eso está en la tradición, y está explicado, y está enseñado. Es decir, yo no tengo que cambiar nada. Ya está dicho. Cambiarlo con eufemismos, o con medias verdades, o con falacias diciendo que como Dios ama a todos, como Dios perdona, Dios perdona a quien se arrepiente. Ese es el catecismo de la Iglesia Católica.
y va al cielo quien hace penitencia, quien hace reparación por sus pecados, puede ir al reino de los cielos, sí. Pero decir que Dios ama a todos y que Dios no hace acepción de personas, eso es falso. O sea, es cierto, Dios nos ama, pero también es necesario que nos arrepintamos del pecado. Si hemos caído en tal o cual pecado, si no es una caída, si es un estado de vida y yo muero en ese pecado, ¿qué dice el depósito de la fe? Me voy al infierno. Entonces, yo como sacerdote, por querer hacer inclusión, lo que yo no tengo, lo que yo tendría que hacer no es decir medias verdades, sino decir la verdad, porque el amor está en decir la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquel que diga lo contrario, está yendo en contra de lo que Jesús ha revelado. Es decir, ningún sacerdote, ni obispo, ni nadie puede estar por encima de lo que Jesús ha revelado. En contra de la moral cristiana, en contra de lo que siempre hemos creído. Porque ya, si enseñamos algo contrario a la revelación, contrario a los dogmas, contrario a la moral, contrario a la pronunciación solemne que se han dado los concilios, que han dado los papas a través del magisterio ordinario, extraordinario, ya no estaría enseñando fe católica. Estaría enseñando una nueva iglesia, que no es católica, sino es algo que yo me he inventado por quedar bien con el mundo, no lo sé. Pero en vez de ser un buen pastor, podría ser un agente del demonio, un hijo del diablo. Porque lo peor de todo esto no es solo decir a la gente, bueno, la iglesia se está actualizando, no. Lo peor de todo es que si yo promuevo esto como sacerdote, yo me estoy condenando y estoy llevando a muchas almas a la condenación. Esto es lo peor. Yo digo, yo siempre me rijo lo que dice el catecismo, la tradición, el magisterio, porque me daría miedo, ya bastante tengo con mis pecados, para luego arrastrar a otros al pecado, a enseñarles cosas contrarias a la fe. Ese es mi mayor temor. Entonces es importante enseñar lo que la iglesia siempre ha enseñado, y no te equivocarás. Y el Señor nos dirá, vengan a mí benditos de mi Padre, o si no nos va a decir, apártate de mí, apartados de mí malvados. Wow, padre, es cierto. ¿Cuánta responsabilidad tienen ustedes, los sacerdotes, de guiar al pueblo, ¿no? De guiar y llevarlos por el camino correcto. Entonces, padre, usted nos dijo que cualquier persona que sea de la iglesia, sea el sacerdote, obispo, cardenal, sea laico, vote por un candidato que no cumple estos principios no negociables, por un candidato pro aborto, sería cómplice del pecado. Eso quiere decir que como un abortista, uno que promueve el aborto, está excomulgado. Esta persona que vota por un candidato pro aborto no podría acercarse a comulgar al día siguiente como si nada hubiera pasado. No, porque, por ejemplo, lo enseña el magisterio de la iglesia, los papas lo han enseñado. Hay encíclicas encíclicas de papas, que luego lo pondrás, porque te lo he pasado algunos documentos y algunos videos, en contra del comunismo, en contra del liberalismo. Entonces, votar por estos es pecado. O sea, el comunismo es pecado, el liberalismo es pecado. Votar por un proabortista es pecado. Muchas veces no somos conscientes de esto, o porque no se enseña, o porque no se predica, porque se habla poco, porque hemos reducido la predicación a decir que Dios es bueno,
pero no decimos que Dios es un juez justo. Hemos reducido la predicación a decir que ser cristiano es ser bueno, y ser cristiano no es ser bueno. Buenos ciudadanos hay ateos, buenos ciudadanos hay agnósticos, buenos ciudadanos hay herejes. Pero ser cristiano no es sinónimo de ser bueno. El cristiano tiene que hacer la voluntad de Dios. En la vida privada y en la vida pública. ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores. Pero el cristiano, la vida cristiana se tiene que ver en la vida pública, en la sociedad. Entonces, sí, es pecado y es grave porque nos hacemos cómplices, porque estamos destruyendo porque estaríamos destruyendo la sociedad. Ha quedado clarísimo, clarísimo, padre. ¿Qué le diría entonces usted tanto a las personas que pues no tenían, estaban en duda, o a las personas que incluso por desesperación, porque piensan que un candidato tiene más posibilidades de ganar? Es pro aborto, pero tiene más posibilidades de ganar y sacar a un corrupto, ¿no? Del gobierno. Pero es pro aborto, pero pues llama a los demás católicos, ¿no? Un católico que llame a los demás católicos a votar por un pro aborto. ¿Qué diría usted a esas personas que, siendo católicos, profesando la religión, promoviendo la evangelización, al mismo tiempo están promoviendo, pues, en desesperación, algo que va contra la doctrina de la Iglesia? ¿Y qué le diría también usted a todos las personas en estos momentos que estamos viviendo una crisis dentro de la misma Iglesia? Primero, que no solo está equivocado quien dice, ya, vamos a sacar, como nos ha sucedido aquí, vamos a sacar al corrupto, pero vamos a votar por el proabortista. ¿Qué es peor? Pero de repente ese corrupto respetaba los principios no negociables. Ahora, en la sociedad actual es imposible encontrar un corrupto, un político que no tenga las manos manchadas. Es imposible. Es imposible. Siempre algo hay. Todos en nuestro país lo hemos visto. Lo hemos visto. El problema es no votar con el sentimiento, sino razonar. No estamos razonando. Estamos relacionando. Estamos dejándonos guiar por lo que nos enseñaron en el colegio, en la universidad, con cierta política partidaria. Estamos votando con el sentimiento, con resentimiento. Estamos minimizando a candidatos católicos. Por ejemplo, aquí minimizaron a Rafael López Aliaga. Por eso del Opus Dei. Sí. No, que quiere hacer un Estado católico. O sea, se espantaron. Pero nadie se espantó nadie se espantaba con el del sombrero. O sea, entonces, que en un tiempo récord ya había cometido delitos que ni un presidente, creo que en la historia del Perú, desde antes de ser presidente ya estaba cometiendo los delitos. Pero, claro, el problema es que en la actualidad, la sociedad actual minimiza el pensamiento católico apostólico romano. Pero lo que nadie te dice es que la Iglesia en sí ha construido sobre la sociedad en la historia. Desde los primeros cristianos, desde la Edad Media. ¿Quién promovió las universidades? ¿Quién promovió los centros educativos?
cómo se iniciaron los hospitales, que eran en inicio, por ejemplo, aquí en la conquista eran centros de hospedería, son también para las personas pobres, para quienes no tenían medios. Entonces, todo se habla al revés, abusos, ¿no? Se robaron el oro, etcétera, etcétera. Pero nadie dice que la iglesia construyó sobre la sociedad, que luego fue destruido con anticipación, con anticipación con la Reforma Protestante, con con los filósofos teóricamente con los filósofos de la Ilustración, que luego se cumplió en el acto con la Revolución Francesa, ¿no? Que detrás de la Revolución Francesa está la masonería y la destrucción de la iglesia, y todo lo que hemos vivido. Nadie dice que la consecuencia de las independencias de las Américas, detrás está la masonería. O sea, nadie dice eso. Todos dicen que ha sido un avance. ¿Así? Hoy vemos en los países de Hispanoamérica, la mayoría dominados por la izquierda, ¿vemos un avance o vemos un retroceso? Retroceso, padre. Entonces, como que dice 1 más 1 es 2. Es un retroceso. Es un retroceso, porque no hay libertad. No hay la verdadera libertad. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Y la última pregunta que me dijiste era sobre... Sí, ¿qué le diría usted a todos los católicos en general que estamos viviendo la crisis, incluso dentro de la iglesia, ¿no? A los jóvenes, a cómo dar esta batalla cultural y espiritual, porque es una batalla muy fuerte, padre. Yo una vez le escuché a un sacerdote cuando yo era monaguillo y hay algo que siempre se me quedó. En la iglesia no existen las modas. O sea, no existen las modas. No existe que hoy me he visto con camisa cuadritos, soy sacerdote y me he visto como camisa cuadritos. Primero, con mucho cuidado con los sacerdotes que quieren ser laicos y con los laicos que se quieren hacer sacerdotes. Nadie escucha a todos los sacerdotes también eso. Mucho cuidado con eso. Entonces, no podemos dejarnos guiar por cualquier viento de doctrina. ¿Hay que rezar? Sí, hay que rezar por... Hay una oración muy bellísima del Monseñor Schneider sobre el sínodo. Hay que rezar, hay que doblar las rodillas, hay que combatir. Los que son catequistas de primera comunión, confirmación, ríjanse por lo que dice el catecismo de siempre, el catecismo actual o el catecismo de San Pío X, por lo que dice la Sagrada Escritura, por lo que dicen los documentos eclesiales. No podemos modernizar ni acomodar el pensamiento católico al mundo de hoy, porque el mundo de hoy lo que quiere es destruir la iglesia, lo que quiere es destruir la fe, una vida en la sociedad sin fe. Es decir, hacer la propia voluntad. El problema en la actualidad es que hemos pasado del teocentrismo, del teocentrismo al antropocentrismo. El centro es el hombre, y el hombre es el Dios de su vida. Y eso es un error, es un pecado, y el antropocentrismo lo promueve el liberalismo, ¿no? Y eso que tampoco hemos hablado del capitalismo salvaje, que también lo condena la iglesia. Me había olvidado, pero también hay documentos al respecto. No podemos guiar por cualquier viento de doctrina. Nada, ni la voz de nadie puede estar por encima de lo que Jesús ha revelado. Y por lo que han enseñado los apóstoles y los padres de la iglesia durante los primeros años. Es importante que sigamos fieles a Cristo, no al sacerdote de turno que llega a tu parroquia, sino a Cristo. Que se molestó, No, yo enseño lo que Jesucristo ha revelado. No te equivocarás, lo importante no es agradar al cura ni al párroco, sino es agradar a Dios. Que por ese motivo te sacan de catequista, te sacaron. Lo importante es dar gloria a Dios y no a nadie más. Eso es lo que podría decir. Así es, padre. Muchísimas gracias, padre Yair. Espero que, queridos hermanos, haya quedado muy claro para todos que realmente tenemos un deber moral, ¿no? No podemos no ver
lo que está sucediendo en esta sociedad y tenemos que ser partícipes, como el padre Yair decía, ¿no? Defender la doctrina de la iglesia, defender los principios no negociables que son la vida, la familia, la verdadera libertad, pues, como decía el padre Yair, ¿no? Y es nuestra responsabilidad como buenos católicos poder ejercer un voto responsable, el voto católico, ¿no? Ese es el voto católico que debemos ejercer, ¿no? Y no votar por candidatos que promuevan el aborto y, como dice el padre Yair, que tratan de destruir la sociedad, ¿no? Muchas gracias, padre Yair, por habernos acompañado y yo espero que sigamos haciendo más programas porque la verdad es que es muy interesante poder tocar estos temas y sobre todo pues que esto pueda ayudar a muchos a poder ejercer, tomar acción responsable, ¿no? Sobre todo primero por Dios y por la patria. Bien, hacemos una oración antes de concluir. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, Gracias, nos vemos. Padre. Gracias.